del Cabildo, el señor Juan Antonio Fernández lo encaró en la mañana del 14 de mayo, diciéndole que se sabía todo el plan de los complotados y que le convenía apartarse de ellos. Esto disparó la alarma de los complotados que estaban en Asunción. Fue a contarle al capitán Pedro Juan Caballero. El tobateño Pedro Juan Caballero, de una familia dedicada a la exportación de hierba, fue quien decidió ir junto al doctor Francia para reorientar el plan. Así tomó el mando del movimiento ejecutor. El gobernador Velasco le había negado el envío de una partida de tabaco a Montevideo, porque él había perdido a su padre en la construcción del puente sobre el Tacuarí. Entonces él decía necesitar de esos recursos. Tenía encono personal hacia el gobernador también entonces, ¿verdad? Antes que culmine el día 14 de mayo, se presenta al cuartel de la plaza donde Mauricio José Troche le entregaría el establecimiento. Troche se encontraba acompañado por 34 soldados, incluyéndole. Todos eran del pueblo de San Isidro del Curuguatú. Todos los jóvenes milicianos al mando de Caballero fueron frente a la casa del gobernador. Vicente Ignacio Iturbe, junto con su hermano Juan Manuel, se encargaron de llevar al gobernador Velasco las notas intimatorias firmadas por Caballero. Juan Bautista Rivarola, oriundo de Barrero Grande, también había actuado de mensajero ante el gobernador. Como sabemos, esta revuelta resultó satisfactoria para los revolucionarios. Adelantan el golpe y el 14 de noche, en la madrugada del 15, se produce la rendición de Velasco. Se formó lo que se llama el triunvirato, el primer triunvirato. Pero con mucha inteligencia, yo creo que mucha estrategia de parte de los paraguayos, conforman un triunvirato con 2 españoles y un paraguayo que fue el doctor Francia. Estaría siempre presidido por Velasco, pero se le puso a 2 adjuntos, a 2 diputados adjuntos, para seguir gobernando con él. Uno era el capitán Juan Valeriano de Ceballos, que era español, pero estaba muy compenetrado con la revolución. Se pusieron de acuerdo para decirle al gobernador Velasco, que era siempre español, por supuesto, decirle hay que poner a 2 que sean paraguayos con usted, un triunvirato, el primer gobierno. Y los apoyaron. Se formó el triunvirato y rápidamente Velasco se puso en comunicación con los portugueses. Por eso en junio ella fue sacado de ese lugar y se instauró la junta gubernativa. El día 16 amaneció Asunción todavía en la incertidumbre sobre el futuro del vencedor pronunciamiento militar de la madrugada del día anterior. Los Iturbes se habían pronunciado en contra del nombramiento del doctor Francia como diputado adjunto al gobernador Velasco. Para llegar a una decisión, los patriotas decidieron llamar al viejo sacerdote Fray Fernando Caballero, quien con mucho convencimiento dijo: «Yo respondo con mi sangre del modo de pensar de mi sobrino Gaspar», aceptándose así el nombramiento por todos los presentes. El Fray Fernando Caballero luego se retiraría al claustro del convento franciscano, del cual no saldría sino hasta 1816, con motivo de intentar persuadir a su sobrino de no establecer una tiranía. Tras esto, volvió a encerrarse en el monasterio. La noticia de lo ocurrido en Asunción se expande por el interior de la provincia. Así llega a Fulgencio Yegros, quien no tardó en alistarse y partir a la capital. También llegó a Manuel Anastasio Cabañas, quien respondió: «Iré si me llama el gobernador». Él solamente vendría en siendo llamado por el gobernador Velasco. Y eso demuestra claramente que él no tenía ningún tipo de interés en participar en ese gobierno ni no estaba al tanto. Eso pudo obedecer al hecho de que su enemistad con Francia entonces le haya hecho decir esa frase, ¿no? De que probablemente su enemistad personal con Francia. Ante la llamada de Francia, entonces no, sí lo llama el gobernador.
El primer gobierno debía formarse con Cabañas, si se seguía el plan, pero quizás esta actitud lo relevó a planos secundarios en el proceso revolucionario, dejándolo fuera del gobierno. Nunca se inmiscuyó en la política nacional. Existían más personas deseosas de terminar con el gobierno colonial, como es el caso del doctor Pedro Somellera, que incluso había estado involucrado en conatos anteriores. Era una de las cabezas de los porteños aquí en Asunción. Por eso una vez desde que Francia empieza a dirigir la revolución, una de las primeras medidas es la expulsión de Somellera del Paraguay. La independencia paraguaya puede considerarse como un movimiento general y no como un producto de un pequeño grupo de personas. Pero, ¿todos son próceres? No. Las personas que actuaron en los conatos anteriores e incluso algunos que estuvieron muy presentes en el proceso emancipador fueron apartados de tal ilustre distinción de ser considerados próceres. ¿Qué es y cómo se convierte uno en prócer? Es un término netamente porteño que llega a nosotros a través de la revista Vigil, que en sustancia es Vigil y otros. Término importado de Buenos Aires. Prócer, que es lo que es un primer hombre, el santo de la espada, que se dice en la Argentina, para elevarlo más o menos a la categoría de santo a esa gente que participaba en la revolución de independencia. Yo creo que más bien por la confianza es lo que se pone a las personas en un momento muy estratégico y muy difícil de la época. Una vez conformado el Congreso de 1811, el asunceno Mariano Antonio Molas fue el que sugirió la conformación de una junta presidida por Fulgencio Yegros. Mariano Antonio había estudiado Derecho en Buenos Aires, retornando a Asunción poco antes de la Revolución. Fue un gran amigo del doctor Francia, apoyando más adelante la candidatura de Francia como dictador temporal, pero no la dictadura perpetua, alejándose de ahí de Francia. José Gaspar encontraría una excusa para apresarlo por 12 años. Este tiempo lo utilizó para escribir su descripción histórica de la antigua provincia del Paraguay, único relato de aquella época contado por un protagonista. Fulgencio Yegros, por ser el líder de la revolución, Francia, por su reputación de rectitud y honestidad, Caballero, que había adquirido gran prestigio por dirigir la revuelta, eran los hombres para el nuevo gobierno propuesto por Mariano Antonio Molas. La lista de integrantes quedaría completada con Fernando de la Mora y Francisco Javier Bogarín. Al igual que Francia, el carapegüeño Francisco Javier Bogarín fue a estudiar a la Universidad Real de Córdoba de Tucumán, donde se consagró como sacerdote y doctor en Sagrada Teología. En aquellos tiempos, era considerado junto con Francia como uno de los hombres más sabios de la provincia. El último integrante de nuestro primer gobierno independiente, Fernando de la Mora, nacido en la localidad de Tacuá en el año 1785, era también una persona bastante instruida. Realizó sus primeros estudios en Buenos Aires y luego los universitarios en Córdoba. La Junta Superior Gubernativa se conforma con los líderes naturales del proceso. Es decir, son personas que naturalmente estaban liderando el proceso y el gobierno cae en ellos, obviamente. De hecho, ellos interpretan el sentir mayoritario. Estuvo muy bien conformada esa junta porque eran los que realizaron el golpe, los que tenían que gobernar. Fulgencio Yegros, ganadero, podríamos decir, formaba parte del grupo que defendería esos intereses. En la primera junta de 5 que eran el gobierno nuevo, después del triunvirato, uno era un cura, se llamaba, ¿se acuerdan? El padre Bogarín. El doctor Francia, que ejercía de abogado, cuando se retira de la Junta Superior Gubernativa, toma contacto con las clases populares, donde de alguna manera va a
sustentar su poder político. Oscar Craig, en un estudio sobre la formación de la nación paraguaya desde una óptica marxista, plantea que la dictadura de Francia va a ser por eso una dictadura nacional revolucionaria sustentada por el pueblo y el ejército. Es decir, al principio la Junta tiene entre sus miembros lo que se podría llamar de una burguesía, pero posteriormente Francia va a encontrar, dice Craig, el apoyo en las clases populares y el ejército. Ya era un gobierno independiente, tanto de la monarquía española como de Buenos Aires. Las principales medidas de la Junta Superior Gubernativa en el área educativa fueron, teniendo presente los problemas del sector, el primer gobierno paraguayo lanzó el bando el 6 de enero de 1812, por el cual se declaró la educación primaria obligatoria. Se crearon escuelas de las primeras letras, aunque la educación obligatoria era solo para varones y no para niñas. Ya era un gran progreso en comparación con lo que se disponía anteriormente. Por falta de docentes, se comenzó a emplear el sistema lancasteriano, que consistía en que los alumnos aventajados o más sobresalientes enseñaban a los más retrasados. Las medidas complementarias fueron la reapertura del Colegio Seminario de San Carlos, convertido en cuartel por orden de Velasco antes de la expedición de Belgrano, la fundación de la Sociedad Patriótica Literaria, una academia militar, como también la adquisición de libros y materiales didácticos en Buenos Aires para la creación de una biblioteca pública. El bando del 6 de enero es un documento precioso donde se establecen los principios de la educación a partir de la independencia. Una de las primeras medidas que tomó la Junta Gubernativa después de la independencia fue precisamente la de fortalecer las escuelas y comenzar a darles un carácter independentista, republicano. Es un bando con un profundo espíritu libertario, con muchas ideas propias de la Ilustración, donde los autores mencionan la importancia de la educación de los ciudadanos, donde los autores se proponen impulsar la educación precisamente, donde los autores pregonan la necesidad de crearse una sociedad fraterna, solidaria y libre, donde se respetaría la propiedad privada, la iniciativa privada. Es decir, es una nota con un amplio espíritu liberal al estilo de la Ilustración francesa, ¿verdad? Se habla líricamente de formar una especie de academia del estilo que existía en Grecia clásica, pero son hechos. Francia son deseos y Francia se opuso tenazmente a eso, diciendo que a través de eso se aceptaría todas las sugerencias que vengan de Buenos Aires. Y el peligro mayor estaba justamente en Buenos Aires y en segunda escala estaba la reacción realista, que acá en Paraguay está totalmente descabezada, totalmente descabezada. Francia, retirado a su dominio de Trinidad, estaba en contra políticamente de casi todo lo que hacía la Junta en su ausencia. Pero más bien parecen posturas políticas, porque el bando del 6 de enero, más que de acciones concretas, es una declaración de principios y de un rumbo ideal a seguir. No había medios económicos para implementarlo, no había docentes para implementarlo. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de los miembros de la Junta Superior Gubernativa, en muchos casos, estas disposiciones educativas no se realizaron debido a las dificultades económicas de nuestro país en aquellos años. En materia económica, se dispuso la libre navegación de los ríos. Los ríos Paraguay y Paraná serían canales internacionales libres para la navegación y el transporte de cargas. Con relación a la agricultura, se realizó una intensa campaña para mejorar y ampliar ciertos cultivos, especialmente el algodón utilizado en la industria textil. Además,
Se repartieron tierras a las familias criollas y mestizas del interior. Belgrano viene nuevamente, pero ya no como militar, sino como parlamentario, a tratar de estipular las condiciones y convencer a los líderes políticos que él notó que eran muy débiles, Cabañas y Yegros, eran gente de poca preparación, grandes luchadores, Gamarra, Juan Manuel Gamarra de Concepción. Y dije, esto los voy a meter en el bolsillo. Pero se encontró con que había surgido un elemento civil de alta preparación con un espíritu férreo como fue Francia. El tratado se firma justamente con presencia de Francia nuevamente en la Junta. Reconoce libertad de comercio, se liberan a la provincia del Paraguay. Fernando de la Mora fue acusado de perder una copia del tratado del 12 de octubre. Eso le valió su salida, aunque más tarde se encontró